Queridos hermanos, muy feliz sábado a todos. Deseo que la bendición de Dios esté con todos vosotros. Estoy en la iglesia de Aluche, todavía no podemos reunirnos, todavía tendremos que tener un poquito de paciencia, porque queremos empezar a reunirnos dando por lo menos las máximas garantías de seguridad para todos los asistentes. Aún hay muchas restricciones que impiden que pueda ser efectivo el encuentro aquí en la iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros y elevar una oración a Dios para que el Señor nos dirija. Bondadoso Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, nos acompañes en este momento de culto, de adoración. A ti queremos ofrecerlo y queremos pedirte, Señor, que pueda alcanzar el corazón de todos aquellos que participen de este tema, que puedan sentir la presencia de tu Espíritu llegando a través de tu Espíritu al corazón de todos ellos. No importa en qué lugar puedan estar viendo este mensaje, que tú puedas manifestarte también en ellos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Recordaréis todos el texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, donde dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Es un texto que conocemos todos muy bien y nosotros estamos viviendo en estos momentos en un momento, yo diría, trascendental de la historia de la humanidad, porque estamos en vísperas del mayor acontecimiento de la historia, el retorno de Jesucristo, y este retorno tendrá lugar en medio de una posible crisis de fe que podría afectar la vida de los creyentes. Claro, cuando dices esto, cuando digo esto en un acontecimiento como la venida de Jesús, pues uno se siente un poquito incómodo, pero permitidme que me exprese en lo que quiero decir. Esa aparente tardanza de Jesús, digo aparente tardanza porque el apóstol Pedro dice que algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, pues esta aparente tardanza está haciendo que la gente, que muchos creyentes empiecen a cabecear, empiecen a quedarse dormidos dentro de la iglesia, debilitando de esta manera el compromiso, su fe en el Señor. Y ciertamente toda esta pandemia y todo lo que nos sucede debe de ser como un revulsivo en la vida del creyente, debe agitar nuestra vida, sobre todo para que seamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir y de que abramos nuestros ojos y contemplemos que la venida del Señor está cerca. La pregunta es: ¿creéis que es posible que la tardanza de Jesús pueda relajar la vida espiritual de los creyentes? ¿Puede hacer que la gente se quede adormecida hasta el punto de ir perdiendo su compromiso, su fidelidad con Dios? El texto de Mateo 24, el que acabamos de leer, está enmarcado en un contexto previo a la crucifixión, a la muerte la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y digo que está enmarcado ahí porque sucede unas pocas horas antes de este hecho. Es el acontecimiento cuando Jesús está describiendo las señales. Y este texto está hablando de cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Recordáis? Salían del templo los apóstoles con el maestro, le mostraron los edificios del templo. ¿Qué te parece, Señor? Se sentían orgullosos. Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les advirtió de todas estas cosas y les habló de una serie de señales que iban a preceder, anticipar la venida. Y entonces es justo ahí donde describe Jesús la época del tiempo del fin y la comparó con los tiempos de Noé. Esos tiempos difíciles. Yo no sé si vosotros os habéis preguntado, cuando pensáis, por ejemplo, en la historia de Noé, ¿por qué solo se salvaron 8 personas? ¿Por qué se salva solamente la familia de Noé?
¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? ¿Que solamente eran ellos los únicos que creyeron? ¿Es que acaso no había más creyentes en su tiempo? Es cierto, te habrás dado cuenta que muchos de los grandes líderes antes de Noé murieron justo antes del diluvio. Y esto nos tiene que recordar que antes de que caigan los juicios divinos en el tiempo final, muchos creyentes pasarán al descanso. Hay un paralelo tremendo. ¿Cómo fueron realmente las cosas en los días de Noé? Cuando vais a Génesis capítulo 6, Génesis 6, versículos 1 al 13, escuchad, vamos a leer, aunque sea rápidamente, pero que podamos tener claro todos los acontecimientos. Génesis 6, del 1 al 13. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Recordáis? Vio Jehová, versículo 5, la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, este texto todos lo conocemos muy bien y efectivamente existen unos paralelos extraordinarios entre los acontecimientos que tienen lugar en el diluvio, previo al diluvio, con el diluvio, y los tiempos finales que nos han tocado vivir. Por alguna razón Jesús comparó los tiempos finales previos a la venida de Jesús con los tiempos de Noé. Así que podemos sacar lecciones que van a ser realmente importantes para nuestras vidas, porque hay muchos elementos que son comunes en las dos épocas. Por ejemplo, un mundo corrompido que despreciaba a Dios y a su ley en los tiempos de Noé, exactamente un mundo como el nuestro que sucede lo mismo, un mundo que desprecia a Dios, un mundo que no reconoce a Dios y por lo tanto no reconoce tampoco su ley. En segundo lugar, un mundo a punto de desaparecer en los tiempos de Noé, a consecuencia del derramamiento de los juicios de Dios. Ocurrirá lo mismo en nuestros tiempos, en los tiempos finales. El mundo a punto de desaparecer antes de derramamiento de los juicios de Dios. En tercer lugar, un pueblo de Dios que estaba dividido entre el amor al mundo y el amor a Dios, justo lo que nos pasa también en nuestros días. En cuarto lugar, un pueblo de Dios con un mensaje de amor poderoso, advirtiendo del cumplimiento de los juicios que anunciaban que el final se acercaba. Justamente lo que está sucediendo en nuestra época. Un pueblo, Dios ha levantado un movimiento, el pueblo adventista, para predicar que la hora de su juicio ha llegado y que es necesario hacer arreglos para tener el encuentro con el Señor. Y en quinto lugar, un Dios paciente, lleno de misericordia en los tiempos de Noé, lleno de amor por la raza caída, que se ve obligado a tener que intervenir con su justicia para poder poner fin al pecado. Exactamente lo mismo que sucederá en los últimos tiempos, en el momento en que Jesús intervenga en gloria y majestad para, con su justicia divina, intervenir y poner fin al pecado. ¿Veis que hay paralelos, hay símiles que son extraordinarios entre los dos tiempos? En el relato aparecen dos tipos de personas. Hemos visto los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Los hijos de los hombres vendrían a ser los descendientes de Caín, en tanto que los hijos de Dios serían los descendientes de Set. Y vemos también la desobediencia de los hijos de Dios en los tiempos de Noé,
que rebajan la norma que les decía que no tenían que buscar mujeres fuera de su pueblo, porque dijo Josué 23:13, porque ellas serán para vosotros una trampa, un lazo, azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Efectivamente, yo no sé si nosotros somos capaces de valorar los consejos divinos con relación a este hecho también, a relajarnos en cuanto a nuestro compromiso con Dios, en cuanto al compromiso con los principios que Dios había dado. Cuando somos capaces de ser fieles a Dios en las cosas que valoramos nosotros mismos y que consideramos como de poca importancia, cuando vengan cosas de mayor trascendencia, también seremos fieles. Pero el que no sea fiel en las cosas pequeñas, cuando vengan las grandes cosas, dejaremos evidencia de que tampoco vamos a ser fieles ahí. Siempre que el pueblo de Dios, queridos hermanos, siempre que el pueblo de Dios ha querido combinar la verdad de Dios con las prácticas, a semejanza de los pueblos paganos, de los pueblos en los que nos movemos todos, en los que vivimos, combinar la verdad de Dios con el mundo, para hablar claro, pues vamos a terminar viviendo como viven ellos. Vamos a terminar siendo como son ellos. Vamos a terminar haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Abandonar los principios de Dios para asemejarnos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando el ser humano, el creyente, hace eso es porque deja de permitir que Dios reine en su corazón para que en lugar de eso reine otro rey diferente. ¿Quién es el que reina hoy en tu vida? Me gustaría que pensaras en esto. ¿Quién es? ¿Está Jesús siendo el Rey y el Señor de tu corazón? ¿Está siendo Él realmente el que dirige, controla todo tu ser, tus pensamientos, tus proyectos, tus propósitos, todas las cosas? ¿Todo lo que haces gira en torno a Jesús? ¿Vives y todo lo que vives lo vives en torno a Él? Creo que son preguntas que todos deberíamos hacernos. Cuando en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que vio el Señor la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Yo no sé si tú y yo, si tú eres consciente de los tiempos que estamos viviendo, si realmente somos conscientes de este tiempo, de esta época solemne que estamos viviendo. No lo sé, porque lo que puedo decirte es que si pierdo de vista que Dios me está dejando advertencias en su palabra que me anticipan el momento extraordinario en el que vivimos, pues si yo no soy consciente de esto, sin duda alguna voy a verme enredado por mil y una cosas. ¿No te das cuenta de que el texto de Génesis 6:5 define perfectamente el tiempo en que tú y yo estamos viviendo? Pero sin duda, Elena White, ella escribió, escucha bien, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerras, crímenes, asesinatos, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Cuando lees esto, la solemnidad de estas palabras, solamente tienes que abrir las páginas de los periódicos o encender la televisión para ver las noticias y darnos cuenta de que los sucesos que están ocurriendo en nuestro tiempo corroboran exactamente lo anunciado por la sierva del Señor y que hacen cada vez más patente, más evidente que vivimos los tiempos como en los días de Noé. 120 años de gracia Dios concedió al mundo antediluviano. 120 años teniendo a la gente oportunidad para poder cambiar el destino de sus propias vidas. 120 años para pensar y reflexionar acerca de cómo estaban viviendo, acerca de la necesidad que tenían de hacer cambios, pero cambios sustanciales en la vida, acerca de la lección,
porque con cada decisión que ellos habían de tomar, determinaban su destino eterno. ¿Y hoy qué nos pasa a nosotros? ¿Creemos que hoy es distinto? ¿No estamos viviendo en un tiempo de gracia que Dios nos ha regalado, en el que también se está decidiendo en estos momentos, en los cielos, en el juicio investigador, el destino final de todos aquellos que viviremos con el Señor por toda la eternidad? ¿Acaso no estamos viviendo ese paralelo a los tiempos de Noé? Yo creo que sí. Yo creo que estos son los tiempos anunciados. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 3, 18 al 20, decía que Cristo mismo contendió, es decir, que luchó con estos hombres del pasado hasta el final. Es decir, que Dios tuvo que luchar para intentar convencer al ser humano, que Dios luchó y se empeñó en ayudar a que la gente se convirtiera, que entregara su vida, su corazón al Señor, antes de que los juicios, de que el diluvio pudiera caer sobre la vida de todos ellos y los barriera por completo. Y muchísimos, la mayoría, casi todos ellos, se perdieron. Después de haber tenido 120 años de oportunidad, 120 años de misericordia, de gracia que Dios les estaba dando. La obra de Dios entre sus hijos es comparada, hoy también es comparada con la que hace Cristo y la que va a hacer al final de la historia de la humanidad. Sin duda alguna, porque estamos viviendo ahora este tiempo, un tiempo, quiero que lo pienses bien, un tiempo prestado de parte de Dios, un tiempo que Dios nos está regalando, es un tiempo de gracia en el que Dios ha dicho, mira, te doy la oportunidad, como una oportunidad extra para que sepas, para que entiendas que el juicio ha empezado ya, para que valores y reflexiones cómo está yendo tu vida hoy con relación a mí, para que pongas en orden tu vida, para que entregues tu corazón a mí sin ningún tipo de reservas y yo pueda ayudarte con mi espíritu a ordenar las cosas de tal manera que cuando tu nombre pase revista delante del tribunal, tu nombre pueda estar limpio. Porque no solo te hayas arrepentido de todo, hayas procedido al arrepentimiento, te hayas entregado de tal forma al Señor, que hayas puesto en orden tu vida y toda tu vida haya quedado en blanco, cubierta por la sangre preciosa de Cristo. Sí, este tiempo solemne es un tiempo, como digo, prestado, sabiendo que el tiempo del fin ha llegado ya, conociendo también que el mundo, el final de la historia de este mundo va a ocurrir muy pronto. Desde hace 176 años estamos viviendo en el tiempo del fin. 176 años, este tiempo solemne, un tiempo que es imperceptible para la mayor parte del mundo. El mundo no tiene ni idea, no sabe lo que está sucediendo, pero tú conoces. Dios lo ha revelado a través de su palabra y Dios nos está invitando a que seamos luces en un mundo en tinieblas, a que la gente pueda conocer que hay un Dios creador en los cielos, que Él es el creador de todas las cosas y que Él va a venir muy pronto, pero antes de su venida ha comenzado ya la hora de su juicio en los cielos y muy pronto, en cuanto concluya esa obra, el Señor vendrá a recoger a todos los que creemos en Él y esperamos su venida. Sí, la hermana White, en Testimonio para los Ministros, página 162, escribió, fijaros, los que tienen gran luz y que no han andado en ella, tendrán tinieblas correspondientes a la luz que han despreciado. El enemigo, sigue diciendo, está trabajando diligentemente para ver a quién puede añadir a las filas de la apostasía. Pero el Señor viene pronto y antes de mucho todo caso será decidido para la eternidad. Aquellos cuyas obras corresponden a la luz que les fue generosamente dada serán numerados al lado del Señor. Y yo quiero que el Señor cuente conmigo. Y yo quiero que mi nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Y me encantará que todos vosotros, todos los que escucháis este mensaje, todos los que participáis de este mensaje, podáis
podamos todos juntos aparecer nuestro nombre en el libro de la vida, aquellos que viviremos por toda la eternidad. ¿Crees que habrá un momento en el que Dios dejará de convencernos de pecado mediante su Espíritu? Yo lo que estoy seguro es de que el Señor, habrá un momento en que justo el tiempo habrá terminado, el fin habrá concluido, el que es justo continuará siendo justo, el que es injusto continuará practicando la injusticia, la impiedad, pero de lo que yo estoy convencido es de que el Señor va a seguir intentando la salvación de todos, aunque quede un milímetro, una décima de segundo, yo no sé qué cantidad podríamos poner de posibilidad de salvación en las personas. Quiere decir que el Señor, es verdad que Él tiene un tiempo final, el tiempo de gracia concluirá, pero el Señor no cerrará ese tiempo de gracia mientras haya la última alma, que haya una pequeñísima posibilidad de que se arrepienta y entregue su vida a Él. Pero no lo va a hacer eternamente, por descontado. Así que el Señor está trabajando incesantemente, pero ¿sabes? Él no podrá hacer más si tú y yo no estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño en hacer de Dios lo primero y lo más importante en nuestras vidas. A buscarle a Él, a estudiar y a escudriñar las Escrituras, porque nos parece a nosotros que en ellas tenemos la vida eterna, ellas dan testimonio de Jesús. Buscar a Jesús, mantener una relación a través de la oración, una relación íntima, profunda con el Maestro. El Señor no lo puede hacer eso por nosotros. El Señor nos busca, llama a nuestra vida, apela a nuestro corazón, pero no podrá hacer algo que está en nuestra mano hacer, y es buscar a Dios. No está lejos de aquel que le busca. Antes de que clamemos, Él ya nos ha oído. Así que, ¿por qué no dejar de vivir una vida mediocre, de una manera superficial? ¿Por qué no empezar a vivir una vida comprometida y consagrada a Dios? ¿Por qué no entregas tu corazón a Él y dejas que sea Él el que trabaje de tal forma que no vivamos una vida superficial, que el Señor llegue a ser la razón auténtica de tu vida, que llegues a enamorarte del Maestro, que Jesús llegue a ser lo más importante y, como hemos dicho al principio, toda la vida, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, todo lo que proyectemos, gire en torno a Jesús de Nazaret? ¿Por qué no? El pecado, ¿sabes que es capaz de nublar el concepto del bien y del mal? Sí, y por eso deja al hombre sumido en el engaño. Es capaz el hombre de no discernir correctamente, y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Por eso Dios trabaja y trabaja constantemente, pero finalmente, como he dicho, cada uno tendrá que decidir su propio destino mediante las decisiones que cada día tú y yo estamos tomando. Así que toma muy en serio lo que haces, lo que piensas, lo que ves, lo que escuchas, porque todo esto marca tu destino eterno. Génesis 6:6 dice que le dolió en su corazón, le dolió al Señor, le dolió la rebeldía, le dolió ver al hombre que se empecina en seguir sus propios caminos, que le llevan hacia su propia destrucción, y hoy ve lo mismo. Hoy ve exactamente lo mismo en nosotros. Hoy ve exactamente lo mismo en un mundo que perece en tinieblas, que no conoce, que no quiere saber nada de Dios, y que hemos sido llamados tú y yo para ser luces donde quiera que nos encontremos. ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? ¿Por qué? Ahí, en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, aquí nos da las razones, y hay 3 razones con las que quiero terminar. La primera razón es porque dice que era un varón justo. Y todos estamos de acuerdo que Noé no era un varón justo porque no cometiera pecados, sino no porque fuera un hombre intachable, sino porque era un hombre recto, un hombre consagrado, un hombre comprometido, un hombre fiel a Dios, un hombre que dependía de Él, de Dios. Vivía en una época de una manera ejemplar,
en una época que no debía ser nada fácil, donde los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Así que te imaginas vivir como un varón justo, como una persona intachable, como una persona comprometida, consagrada, en una época tan complicada como esa. No era fácil, pero él vivió, y vivió porque aprendió a hacer de Dios, manteniendo la comunión con Él de una manera increíble. Decidió Noé vivir con determinación, con el poder de Dios, con firmeza, frente a las atracciones y a las tentaciones de un mundo que le rodeaba por completo, igual que nuestro mundo hoy. A pesar de que la gente se mofaba de él, igual que en nuestros días. Noé era un varón de convicciones fuertes, dice la Biblia, recto en pensamiento y acción. Esta es la primera razón, ¿vale? Perfecto. En su conducta es la segunda razón, perfecto, es decir, Noé vivió en medio de la inmoralidad en un estado de integridad moral. No era un hombre tan comprometido, tan consagrado, que decidió hacer de Dios lo primero y fue perfecto en su conducta. ¿Cómo pudo Noé mantenerse firme en un mundo tan terrible y tan complejo como el suyo? Vendría la tercera y última razón. La última razón, que es clave y aparece justo en el versículo 9, al final del versículo 9, y dice que Noé caminó con Dios. Ahí si aprendiéramos a caminar con Dios. Si dejaras que tu vida la dirigiera a Él, si confiaras en el Señor, en que Él quiere llevar las riendas de tu vida, de mi vida, quiere llevarnos por caminos de los que no tenemos ni idea, pero quiere enseñarnos verdades extraordinarias que van a ayudar a ir puliendo el carácter, nuestra vida, para poder estar en condiciones de entrar muy pronto en el reino de los cielos. Sí, Noé caminó con Dios y su relación diaria le permitió en esa amistad con Dios hacer en él que fuera un hombre íntegro, fiel en lo poco, para que cuando llegara la situación difícil y aún más dura y definitiva, ser también fiel y no titubear. Fiel en los pequeños momentos, ahora que todavía las leyes pueden estar de nuestra parte. Fieles cuando todavía tenemos semilibertad para podernos reunir, o para poder escuchar, o para poder decir, soy creyente, soy cristiano, soy seguidor de Jesús, soy adventista del séptimo día, y que lo puedas decir y no tengas que estar temiendo por tu propia vida. Si tú eres capaz de vivir fiel en los momentos pequeños, en los momentos más fáciles, cuando lleguen los momentos más difíciles, también seguirás siendo fiel. Sin embargo, me encanta, lo que más me impresiona de todo en la vida de Noé es su fe. Una fe inquebrantable que le lleva a obedecer los mandatos de Dios en contra de toda lógica en aquella época, construir un arca y advertir al mundo de su cercano final durante 120 años, ¿entiendes? 120 años predicando al mundo que iba a destruirse con un diluvio cuando no había llovido todavía, cuando nunca antes había llovido. La Biblia dice que un rocío de la mañana subía y regaba toda la faz de la tierra. Hasta entonces no había llovido. Para los científicos de aquella época era totalmente ilógico lo que decía este hombre. Este hombre está loco, y se reían de él. Pero Noé continuó a pesar de todas las adversidades, en contra de toda apariencia, ante cualquier circunstancia adversa. Ahí estaba Noé, firme y fiel. Cada golpe que daba con la maza en aquella construcción era un testimonio directo y vivo de que él creía en el mensaje que había recibido de parte de Dios. La sierva del Señor aquí dice, solamente, escucha bien, solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé. Solamente 8 personas.
Durante 120 años el predicador de justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora, dice la sierva del Señor. Exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad, pero la mayoría de estas advertencias serán vanas. Y dice el apóstol Pedro, sigue citando ella, los postreros días vendrán hombres burladores, andando según sus propias ideas y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Siempre habéis estado diciendo, siempre habéis estado predicando lo mismo, pero esto sigue igual como desde el principio. Y termina diciendo, ¿no oímos repetir hoy estas mismas palabras? Efectivamente. Y durante varios días, ¿te imaginas a Noé con su familia metido en el arca? Cerrado, sellado aquella puerta del arca. Noé, toda su familia, todos los animales dentro del arca, durante una semana sin caer ni una gota de agua, se podían escuchar desde adentro las burlas, la risa, la mofa que iban subiendo de tono a medida que iban pasando los días, riéndose de las locuras de aquel pobre chiflado que había anunciado durante 120 años que iba a caer un diluvio. Sí, fueron rotas entonces, dice la Biblia, las fuentes de arriba y las de abajo, y desde las cimas más altas los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones de aquel siervo de Dios ya no fueron objeto del ridículo ni de la mofa. ¿Cuánto habrían deseado, dice la sierva de Dios, estos pecadores condenados a morir, que se les volviera a dar la oportunidad que habían despreciado? Pero el tiempo había pasado. Su tiempo de oportunidad había pasado. Ya no había más. No sirve, mis queridos amigos y hermanos, no sirve el arrepentimiento de última hora. En el tiempo final de nuestro mundo va a ocurrir exactamente lo mismo. Igual que ocurrió en los tiempos de Noé, la gente despreciará el mensaje, la gente no querrá saber nada del mensaje, la gente se mofará del mensaje de la venida de Jesús, la gente se burlará de que hay un juicio que ha empezado en los cielos, de que el tiempo es breve, la gente no querrá saber nada, pero habrá quien sí quiera escucharlo, y esos son los que tenemos que ir a buscar y a salvar, como el Señor vino a buscar y a salvarnos porque estábamos nosotros perdidos. Lo más importante para nosotros hoy es que Noé se mantuvo firme, y se mantuvo firme como resultado de haber aprendido a caminar con Jesús durante su vida. ¿Por qué no empezar a hacerlo tú y yo? ¿Por qué no empezar, o por qué no continuar haciendo, por qué no empezar a vivir una vida de compromiso real, auténtico? ¿Por qué no vivir de aquí en adelante una vida tan íntima con el Señor que nada nos pueda separar de su amor y podamos vivir a su lado por toda la eternidad? Esta debe ser la misma experiencia que tú y yo tenemos que vivir, la misma que tuvo Noé. Vive para Cristo. El tiempo es muy breve. Entrega tu corazón a Jesús. Deja que sea Él y permite que tu vida cambie con el poder y la dirección del Espíritu Santo. No te inventes cosas, no busques cosas, busca a Jesús y deja que Jesús reine y dirija tu vida hasta la eternidad. Te invito en esta mañana a que inclines tu rostro y a que podamos consagrar nuestra vida a Él para vivir como vivió Noé. Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, que tú puedas dirigir nuestras vidas en esta mañana, que tú puedas hacer de nosotros hombres, mujeres, jóvenes y niños comprometidos contigo, que como Noé, a pesar de que vivió en una de las épocas más difíciles de la historia, y hoy nosotros vivimos una semejanza a esa vida, tú puedas ayudarnos a mantenernos firmes y fieles como Él lo fue, como Él vivió. Y que de esta manera, Señor, cuando tú aparezcas en gloria y majestad, podamos ser de aquellos que estemos listos para marchar contigo y vivir a tu lado para siempre. Acompáñanos, que tu paz y tu bendición puedan estar con todos nosotros,
en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Que Dios os guarde.